Welcome, my friends. Bienvenidos, mis amigos. Algunos de ustedes me han pedido hablar sobre la gramática del inglés, así que hoy vamos a hablar sobre las partes del habla o de la conversación. Hay 9 partes del habla, y para dominar el inglés es importante conocer todas y cada una de estas partes. Hoy vamos a ver un pequeño resumen con ejemplos al final de cómo formar oraciones usando estas partes del habla. Empezamos con los verbos, verbs. Los verbos son palabras que demuestran acción, proceso, estado o existencia que afectan a los sustantivos. Por ejemplo, to run, correr, to eat, comer, to walk, caminar. Así como en el español, en inglés también conjugamos los verbos, pero no es tan complicado como en español. En realidad es más simple. Ya tengo varios videos en donde les enseño los verbos más usados y les voy a dejar los enlaces en la descripción. La siguiente categoría son los sustantivos, nouns, y estas son palabras que representan a personas, animales, cosas, lugares o ideas. Por ejemplo, house, casa, dog, perro, tree, árbol, woman, mujer. Hay diferentes tipos de sustantivos y algunas reglas para llevarlos de singular a plural. Ya tengo un video dedicado a este tema y les dejo el enlace en la descripción también. Después tenemos los adjetivos, adjectives. Los adjetivos son palabras o frases que se usan para describir o modificar a los sustantivos. Por ejemplo, tall, alto, happy, feliz, red, rojo, cold, frío. Todas estas palabras describen algo más o a alguien más. En inglés los adjetivos no cambian de género o pluralidad como en el español, por eso son más fáciles de usar. Y más adelante vamos a ver un ejemplo, pero también les dejo un video dedicado a usar los adjetivos. La siguiente categoría son los adverbios, adverbs. Y estas son palabras que modifican a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Por ejemplo, here, aquí, easily, fácilmente, much, mucho, well, bien. Estas 4 categorías tienen el mayor número de palabras que aprender en inglés. La lista puede ser indefinida, por eso es importante reconocer los más comunes y aprender esos primero. Las siguientes categorías que vamos a ver son esenciales también, pero tienen un número limitado de palabras que hay que aprender. Por ejemplo, en los pronombres, pronouns. Estas son palabras que sustituyen al sustantivo y hay 9 tipos de pronombres en inglés con diferentes funciones. Algunos ejemplos son he, él, they, ellos o ellas, we, nosotros o nosotras, it, eso o esa. Estos son considerados pronombres personales y hay 7 en total. Ese es una categoría. Después hay otros 8 tipos de pronombres, igual con un número limitado de palabras. Entonces es más fácil aprenderlos. La siguiente categoría son las preposiciones, prepositions. Estas son palabras que se usan antes del sustantivo para demostrar su relación con otras palabras en la misma oración. Por ejemplo, en, on, sobre, with, con y from, de. La siguiente categoría son los determinantes, determiners. Los determinantes más usados son los artículos y se usan para clasificar a los sustantivos como definidos o indefinidos, pero hay algunas otras palabras que también se pueden usar como determinantes. Los ejemplos que tengo aquí son a o an, que quiere decir un o una, the, que quiere decir el, la, los o las, y first, que quiere decir primero o primera. Seguimos con las conjunciones, conjunctions, y estas se usan para conectar palabras o frases y crear oraciones completas. Por ejemplo, and, y, but, pero, so, así, nor, ni. Y aquí tenemos una lista limitada de las conjunciones también. No hay muchas palabras que aprender. La siguiente categoría en realidad no es tan necesaria en el inglés, pero cuando estamos platicando son muy comunes, son las interjecciones. En inglés se llaman interjections. Las interjecciones son palabras o sonidos exclamatorios que expresan sorpresa, enojo, alegría y otras emociones y sentimientos. Por ejemplo, cuando decimos, ah, ya veo, o hey, ven acá, hey. También podríamos decir,
Bueno, si tú quieres, well, o si algo nos duele, decimos ouch. Y estos sonidos se usan más cuando hablamos, no tanto cuando escribimos. Bueno, estas son las 9 categorías o las 9 partes del habla. Es importante saber que algunas palabras tienen más de una función, dependiendo del contexto. Por ejemplo, work puede ser un sustantivo, trabajo, o to work es un verbo, trabajar. Por eso es importante escuchar y entender lo que nos están diciendo. Ahora vamos a ver unas oraciones de ejemplo. La oración más básica en inglés tiene un sujeto, un verbo y un objeto. Por ejemplo, José eats soup. José come sopa. ¿Quién es el sujeto? José. ¿Qué hace José? Come, eats. ¿Y qué es lo que come? Sopa, soup, el objeto. En la segunda oración tengo I made a cake. ¿Quién es el sujeto? I, yo. Made es el verbo, hice. ¿Qué hice? Un pastel, a cake. En la primera oración no estamos usando un determinante porque la sopa no se puede contar. En la segunda oración sí usamos a porque un pastel sí se puede contar. También podemos hacer oraciones con conjunciones para conectar palabras. En este ejemplo tengo José eats soup and bread. José come sopa y pan. And es una de las conjunciones más comunes y es importante aprenderla. I made a cake and cookies. Yo hice un pastel y galletas. Pueden ver que todavía tenemos el sujeto, el verbo y en realidad soup and bread todo junto es el objeto, pero quiero destacar la conjunción. También podemos agregar más detalles a las oraciones con los adverbios. Usando la oración similar tenemos José eats soup quickly. José come sopa rápidamente. Quickly es un adverbio y nos dice más sobre cómo come José la sopa. En la segunda oración, el adverbio se coloca al principio. Today, I made a cake. Hoy, yo hice un pastel. En inglés los adverbios son más flexibles. Pueden ir al principio de la oración, al final o entre medio del sujeto y el verbo. No todos los adverbios funcionan de las tres maneras, pero muchas veces se pueden acomodar. También podemos agregar más detalles a una oración usando adjetivos. Por ejemplo, José eats hot soup. José come sopa caliente. La diferencia es que en inglés los adjetivos se colocan antes del sustantivo. En este caso se pone hot primero y después soup. La excepción es cuando usamos el verbo to be. En el video que ya tengo preparado acerca de los adjetivos, les tengo estos ejemplos. En la segunda oración aquí tenemos I made a big cake. Yo hice un pastel grande. Aquí big es el adjetivo. Nos explica cómo es el pastel. Y si queremos hacer la oración más grande, podemos usar preposiciones también para agregar más detalles aún. Aquí las oraciones son José eats hot soup for lunch. José come sopa caliente para el almuerzo. O en la segunda oración vemos I made a big cake for the party. Yo hice un pastel grande para la fiesta. Pueden notar que el sujeto y el verbo siguen igual. Primero el sujeto, después el verbo. Como aquí tenemos el adjetivo describiendo al objeto, se pone primero y después ponemos el objeto o el sustantivo, soup o cake. Y agregamos las frases con las preposiciones. En este caso estamos usando for lunch, for the party. Pero como pueden ver, empezamos con unas frases muy simples y las pudimos extender usando las diferentes partes del habla. Claro que aquí solamente vimos oraciones afirmativas. Hay diferentes tipos de oraciones y más estructuras por aprender. Así que les recomiendo que vean este próximo video para aprender más sobre estas estructuras con varios ejemplos. Muchas gracias y hasta la próxima.